tema de máxima actualidad y relevancia para la llegada de inversiones en Argentina, como es la minería y los controles de cambio. Como es habitual, nos gustaría agradecer a nuestros auspiciantes, son Cerro Vanguardia, Glencore Pachón, Minera Exar, Minera Santa Cruz, Newmont, Pan American Silver, Patagonia Gold, Proyecto Veladero, Sales de Jujuy, Yamana Gold, Alfaro Abogados, Basáñez Videla Consultores, Estudio Gruyú, Estudio de Carvarela, Estudio Randle, Marval, O'Farrell y Mayral, Mitrani Caballero y Ruiz Moreno Abogados y PricewaterhouseCoopers. El próximo evento que nos convoca es el día 30 de septiembre de 2021, a fin de mes, a las 10 horas. Trataremos comentarios en torno a los proyectos de ley sobre delitos ambientales. Nos acompañarán Andrés O'Farrell y Gabriel Fortuna del estudio Marval, O'Farrell y Mayral. Entrando al tema que nos ocupa hoy, como les decía recién, se trata de un tema de máxima actualidad para la llegada de inversiones en el sector minero en Argentina, dado que un componente fundamental y determinante en la arquitectura de una transacción normalmente es el aspecto tributario, el impacto impositivo que produce cada estructura jurídica. Sin embargo, en épocas de controles de cambios, la evaluación de estos controles ejerce una influencia prácticamente idéntica o, en algunos casos, aún mayor que la normal influencia del impacto impositivo de una estructura jurídica determinada, a los efectos de determinar cuál es la estructura jurídica que se va a seguir al momento de llevar a cabo una transacción. Los controles de cambio no solo afectan la llegada de inversiones, el flujo de esa llegada, dado que nadie quiere invertir dinero en un país en el que no se sabe a ciencia cierta si luego podrá enviar los beneficios de su inversión a su país de origen, sino que también producen distorsiones para quienes operan en nuestro país. Estos controles producen distintos tipos de cambio, el oficial, el blue, el contado con liqui, el dólar MEP, etc. Producen problemas en cuanto al fondeo al dólar oficial, pero el afrontar los gastos en una economía inflacionaria atada a un dólar no oficial o el llamado blue, produce impactos también en las exportaciones, porque uno exporta al dólar oficial, pero tiene la imposibilidad de repatriar utilidades a su casa matriz o la posibilidad de hacerlo a un tipo de cambio muy superior al percibido por las operaciones de exportación. Tantos problemas acarrean los controles de cambio que el actual presidente, Alberto Fernández, hace algún tiempo, antes de ser presidente, había dicho que el denominado cepo al dólar, en realidad debemos hablar de controles de cambio, decía que es una piedra en una puerta giratoria. Nadie sale, pero nadie entra. O sea, acarrea una infinidad de problemas, no solo para la llegada de inversiones, sino también para el normal desenvolvimiento de los negocios en el país. La regulación de los controles de cambio es compleja por la maraña de normas existentes y los continuos cambios que sufren. Por ello, hoy por hoy nos encontramos con abogados expertos en controles de cambios, que dedican su tiempo casi exclusivamente a estos temas. Es por ello que ante cada caso en particular es imprescindible que se consulte a un experto, no solo para decidir lo mejor para el caso particular, sino además porque el incumplimiento de las normas cambiarias puede acarrear consecuencias penales. Ahora bien, para entender un poco el régimen de controles de cambio vigente para la actividad minera, hoy nos acompaña Francisco Avial. Francisco es asociado de Marval, O'Farrell y Mayral y actualmente se desempeña en el área de bancos y finanzas, es especialista en controles de cambio, se graduó como abogado en la Universidad Católica Argentina y completó un LLM en la Northwestern University School of Law de Chicago. Fue asociado extranjero en Bingham, McCutcheon, Hoy Morgan, Lewis and Bocuse,
en la ciudad de Nueva York, ha colaborado en la redacción del libro Argentine Law on Mining, entre otras publicaciones, y actualmente es miembro del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y del Comité de Abogados de Banco de la República Argentina. Nos acompaña también Sebastián Bedoya, que es socio a cargo del área de Minería y Ambiente del Estudio Brullú, junto con Sergio Arbeleche, es egresado de la Universidad Católica Argentina y brinda asesoramiento legal desde hace más de 20 años a empresas mineras nacionales y extranjeras en cuestiones específicamente mineras, ambientales, contractuales, financieras, cambiarias y de comercio exterior, entre otras. Es profesor de posgrado en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad Católica de Cuyo. Hechas las presentaciones de rigor, los invito a Francisco y a Sebastián a que enciendan sus cámaras y micrófonos, y a quien le toque dar el puntapié inicial, lo haga con gusto. Dale, buenísimo. Muchísimas gracias, Leo. Buenos días a todos. A ver, voy a presentar. Díganme. ¿Ahí se ve? Sí, Fran, se ve perfecto. Vale. Listo, perfecto. Bueno, gracias, Leo, por la introducción. Vamos a arrancar. Yo voy a hablar un poco sobre lo que sería el régimen general de control de cambios, y de a poquito nos vamos a ir metiendo en cómo impacta el régimen de control de cambios en general, y en particular en lo que hace a la industria minera, ¿no? Supongo que para la mayoría de los que están hoy acá presentes, los controles de cambio no son una novedad, ¿no? Sin ofender a nadie, comenzaron allá por los años 30. Así que en los últimos 20 años, en Argentina tuvimos dos grandes periodos de controles de cambio. El primero, que comenzó en el 2001 y terminó en el 2015, y el segundo, que comenzó en el 2009 y es el que estamos de alguna manera transitando ahora, ¿no? En el medio, entre 2015 y 2019, tampoco es que hubo una libertad total cambiaria por 4 años, sino que al asumir Macri en el 2005, las normas se fueron flexibilizando de a poco, hasta que se derogaron totalmente, podría decirse, en el año 2017. Por ejemplo, si pensamos en el caso de las exportaciones de bienes, fue muy poco tiempo, casi 2 años para ser exactos, el tiempo que duró la libre disponibilidad de las divisas. Con lo cual, te diría que los últimos 20 años, digamos, hemos convivido con controles de cambios más rigurosos, menos rigurosos, pero siempre han estado presentes, y la historia demuestra que no es nada nuevo, ¿no? Y a pesar de eso, inversores extranjeros aún encuentran algunas oportunidades, algunos todavía siguen invirtiendo, muchos aprenden a convivir con estas normas, y también hay otros que no, y justamente por eso es que deciden desinvertir o directamente no invertir en el país, porque las operaciones se hacen muy difícil, ¿no? Convivir con todas estas normas, un poco como mencionaba Leo, esto de invertir en la Argentina y de repente no tener la certeza que un inversor extranjero querría tener respecto de el recupero de la inversión a través de lo que sería el pago de utilidades y dividendos, ¿no? Pero a eso vamos a ir, ¿no? Entonces, los controles de cambio se instauran a raíz de apremiantes necesidades de caja, podríamos decirlo, ¿no? En el intento de estabilizar monetariamente la economía. En general, se cree que es una cuestión eminentemente coyuntural, aunque al final del día lo que hemos visto es que se terminan extendiendo en el tiempo indefinidamente, de alguna manera desvirtuándose las razones por las cuales se instauró el control de cambios y termina utilizándose en otros fines, ¿no? Pero no es un invento argentino al final del día, como la virome o como el dulce de leche, sino que hay varios países de Latinoamérica y algunos del resto del mundo también que tienen implementados controles de cambio. Algunos con mayor restricción, algunos con una menor restricción, algunos con digamos, una restricción un poco mayor en cuanto a la salida, pero no tanto al ingreso.
Algunos países funcionan muy bien con controles de cambio, como, no sé, Brasil, por ejemplo, tiene ciertos controles cambiarios y, digamos, cuando uno escucha a sus pares brasileros, al final del día algunas cuestiones no son tan distintas, pero digamos, ciertamente funcionan mejor. Con lo cual, quizás un control de cambios razonables en estas latitudes quizás no es algo tan malo, ¿no? El punto de partida de este último periodo de control de cambios, el que estamos transitando ahora, creo que lo ponemos en septiembre de 2019 con un decreto del Poder Ejecutivo, el 609, que lo que hace es restablecer la obligación de ingreso y liquidación de los cobros de exportaciones de bienes y servicios, y entre otras cosas lo que dispone es que el Banco Central, de acuerdo con las facultades de su Carta Orgánica, va a determinar los casos en los que el acceso al mercado de cambios, es decir, la compra de moneda extranjera y su transferencia al exterior, va a requerir la conformidad previa del Banco Central, y dice que lo va a hacer sobre la base de lineamientos objetivos y en función de las condiciones actuales del mercado de cambios, siempre teniendo en miras la distinción entre lo que serían las personas humanas y las personas jurídicas. Un lenguaje, creo yo, lo suficientemente amplio como para darle margen y ver, digamos, qué cuestiones es las que regula, y es lo que vemos generalmente, que al final del día se terminan dando algunas tensiones digamos, en la normativa del central, como por ejemplo la que uno naturalmente pensaría que es propia de la CNB, ¿no? Como en el caso de las operaciones con títulos valores, por ejemplo. El otorgamiento de la conformidad previa no es menor esto, que es discrecional por parte del Banco Central, es decir, que puede otorgarla como no, y en la práctica la verdad es que rara vez se expide, digamos, ¿no? Ni siquiera es que la rechaza o dice no. Muchas veces los pedidos de conformidad previa, ustedes lo deben saber muy bien, se hace la consulta al Banco Central y en la mayoría de los casos no se obtiene una respuesta. Entonces, en algún punto hoy estamos en un régimen muy similar al anterior, al que comentábamos entre el 2001 y el 2015/2017, aunque por el momento creería un poco más restrictivo de lo que empezó, más parecido, si tendría que situarlo en algún momento en el pasado, estamos muy parecido a lo que era el 2011-2012, donde, digamos, la cosa se empezó a complicar un poco más en cuanto a las normas. ¿Y por qué es importante la normativa cambiaria? Como decía Leo, porque define un montón de negocios, define un montón de oportunidades y tiene efectos no solo en las compañías argentinas, sino también en los residentes extranjeros, ¿no? Lo que la normativa divide las aguas entre residentes y no residentes, ¿no? Residencia que, ¿cómo se determina? No es necesariamente una definición de tipo de nacionalidad o registración, sino que tiene sus propias definiciones al respecto, que están en línea con los estándares que están aceptados internacionalmente, que es básicamente el manual de balanza de pagos del FMI. Una persona residente de un país lo es en tanto y en cuanto permanezca o tenga intención de permanecer en ese país por un año, y en el caso de una persona jurídica es el lugar de su incorporación. Se presenta también el caso de las sucursales, que uno dice, bueno, ¿cuál es la residencia de la sucursal? Si al final del día es la misma persona jurídica del exterior. Bueno, en el caso de las sucursales, al tener una inscripción argentina a los fines cambiarios, es una persona residente, es algo muy parecido a lo que sucede en materia fiscal. Y una particularidad de nuestro control de cambios es que limita no solo la entrada de los fondos, sino también la salida, ¿no? Aunque por el momento, si lo comparamos con el régimen anterior, yo creo que el flujo de fondos que parece estar más regulado hoy en día es el de salida, ¿no? Es muy poco lo que puede salir libremente, ¿no? Generalmente están sujetos a cumplimientos de requisitos y condiciones que hoy son bastante estrictas, y en algunos casos también, como vamos a ver más adelante, también están limitados por algunas restricciones que son de hecho, no necesariamente de derecho, que son las cuestiones en las cuales nos enfrentamos o se enfrentan los clientes día a día al momento de tratar de hacer algún tipo de pagos al exterior, digamos, ¿no? No sé, Seba, si vos hasta acá venís bien, querés hacer algún comentario para completar alguna idea, o si no, seguimos avanzando.
Sí, solamente una palabra, ¿no? Como hablábamos hace un rato, antes de empezar con esta exposición, uno viendo para atrás lo que viene pasando en la Argentina hace 20 años se encuentra con una realidad medio circular, ¿no? El régimen cambiario aparece, desaparece, aparece, desaparece, y al final uno siempre termina chocándose con lo mismo, como abogado, opinando sobre los mismos problemas, y la Argentina obviamente cayendo siempre en los mismos problemas, ¿no? Y con las mismas soluciones. Con una sensación también, un poco ratificando lo que decías, de que estamos en un momento de normas cambiarias muy estrictas, de que es un círculo que se va cerrando, ¿no? Que cada vez que da una vuelta es un poco más cerrado y un poco más cerrado y un poco más cerrado. Eso me parece que tiene que ver con que las soluciones son siempre las mismas. Y no sé quién es en la tele, algún analista político, citando a algún otro, que dice, ¿por qué esperás resultados diferentes si las medidas que tomás son siempre las mismas? Y acá estamos, con un régimen cambiario absolutamente restrictivo, que lo entorpece todo. Es un arma que quería compartir. Perfecto. Mil gracias, Seba. Bueno, entonces, seguimos un poco. Van a ver que las normas se refieren a un mercado, y acá abro una gran comilla, libre de cambios, que a esta altura, de alguna manera, seguir llamándolo así es por lo menos irónico, pero básicamente hoy las normas lo que te dicen es todos pueden operar libremente en el mercado de cambios. Después, como decíamos, en la práctica son tantas las condiciones que en muchos casos algunos se terminan quedando afuera, digamos, ¿no? En todas las operaciones de cambio tiene que intervenir una entidad autorizada, hay que ir a un banco. El tipo de cambio a través del cual, digamos, se opera es el que las partes acuerdan libremente. A ver, esto es, digamos, lo que dice desde el punto de vista teórico, digamos, ¿no? O sea, las normas dicen que es la oferta y la demanda la que fija el precio, el valor del dólar, y acá es un poco lo que decía Leo, que se empiezan a dar este tipo digamos, de tensiones entre si el dólar oficial refleja el valor real o no. Dólar que todos le decimos oficial, pero de vuelta, no es que es un dólar que fija el Estado o el gobierno en función de determinadas facultades, sino que es el tipo de cambio que el mercado o las partes, digamos, libremente van determinando, ¿no? Esto obviamente sin perjuicio de las intervenciones periódicas que hace el Banco Central, que las vemos todos los días en los diarios, que tiene la facultad de intervenir en el mercado comprando y vendiendo moneda extranjera por cuenta propia, y que de vuelta lo hace regularmente un poco para tratar de controlar la brecha cambiaria, ¿no? Que es esta diferencia entre el dólar al que llamamos oficial y el paralelo o el blue, o mejor hablar del implícito, ¿no? Que es el que surge implícitamente de las operaciones de contado con liquidación, ¿no? Entonces, el acceso al mercado de cambios se hace al tipo de cambio oficial. Actualmente debe haber, considerando las puntas compradoras y vendedoras, debe estar alrededor de 100 pesos el dólar. Y de vuelta nos preguntamos, ¿es este el valor real del dólar o no, digamos? Y vemos mucho en las operaciones de compra-venta de compañías que ya empiezan a jugar distinto, el tipo de cambio es un factor relevante y que empieza a jugar mucho en la negociación en términos de cuánto están valuadas las compañías, de a qué tipo de cambio se van a evaluar los pasivos, de qué tipo de cambio es el que se va a tomar a los efectos de los reclamos de terceros. Digamos, ya no es una cuestión simplemente matemática, sino que también se empieza a meter muy de lleno digamos, en las operaciones y en la forma de que comercialmente se negocian digamos, las operaciones, ¿no? Generalmente hoy se cree que
el valor real del dólar está más cerca del implícito que del real y del oficial, y hoy debe haber un diferencial significativo de alrededor de 70-80% más o menos. Bueno, todas estas operaciones que se hacen a través de un banco y a través del tipo de cambio oficial son objeto de registro ante el Banco Central, para lo cual los bancos tienen que cumplir ciertos requisitos de identificación, verificar la genuinidad de la operación, les van a pedir documentación para justificar, digamos, que la operación es de mercado, que es acorde con los estándares, que los pagos que se están haciendo, digamos, están dentro de la razonabilidad de la operación y del contrato que se firmó. Y toda operación de cambio tiene que encajar perfectamente en un código de concepto que, como sabrán, tiene una letra, un número y una breve descripción de la operación que se está tratando de hacer. Si la transacción que se quiere hacer no tiene una coincidencia, es decir, no hay una perfecta, digamos, no cae dentro de alguno de sus supuestos, entonces, digamos, esa operación no tiene canal de pago, hay que ir al Banco Central a pedir la conformidad previa, cosa que en la práctica rara vez se obtiene. No sé si recordarán que en el régimen de control de cambios anterior, el listado de códigos de conceptos era amplísimo, hoy la verdad está muy reducido, muchas operaciones están, digamos, se consideran subsumidas dentro de otras. Esto tiene que ver un poco con la liberación, digamos, que hubo del control de cambios en el 2017, donde, digamos, los códigos de concepto eran solamente utilizados a los fines informativos, por así decirlo, mucha gente ya ni siquiera los informaba. Y si bien a medida que pasa el tiempo el Banco Central va incorporando algunos códigos de concepto a los efectos de hacer que una operación se pueda cursar en función de una nueva norma, la verdad es que no hay mucho movimiento, mucha actualización de ese listado, si uno lo compara con el anterior, ¿no? Después, sin perjuicio de los requisitos específicos que va a tener cada operación en particular, es decir, si quiero pagar una importación tendré que cumplir con tantos requisitos, si quiero pagar deuda tendré que cumplir con ciertos requisitos, servicios lo mismo, etc. Hay que tener en cuenta que el Banco Central tiene ciertos requisitos que son complementarios o generales, que van a aplicar en principio para todo tipo de operaciones. Es decir, hay 5 cosas que todas las compañías tienen que, digamos, cumplir antes de empezar, si siquiera analizar si se cumplen los restantes requisitos, que básicamente es el régimen informativo de anticipo de operaciones cambiarias, que es calendarizar la operación que quiero hacer cuando el monto por el cual voy a acceder al mercado de cambios es mayor a $50.000, la declaración jurada respecto de la tenencia de activos externos líquidos, que básicamente es, digamos, es una foto y una película, como le decimos nosotros, la foto en el sentido de que no tengo que tener más de el equivalente a $100.000 en el exterior por activos externos líquidos si quiero acceder al mercado de cambios. Todos mis dólares en moneda extranjera los tengo que tener depositados en una cuenta bancaria argentina, no en una caja fuerte, no en una cuenta comitente, y asumir el compromiso, que es lo que nosotros llamamos la película, que es el compromiso de traer al país el producido de la venta de un activo, el repago de un préstamo o la liberación de un depósito constituido en el exterior con esos dólares. La tercera, que es la declaración jurada respecto de no haber hecho operaciones con títulos valores, básicamente el contado con liquidez de salida. Recuerden que si una compañía hoy hace una operación de contado con liquidación de salida, luego, digamos, de alguna manera restringe el acceso al mercado de cambios para hacer otro tipo de pagos por un cierto periodo de tiempo. Ahora también con la precaución de esta norma que salió el mes pasado respecto de haber entregado pesos u otros activos líquidos a los controlantes directos de la sociedad. Después también tenemos que tener en cuenta no estar incluidos en la base de facturas o documentos apócrifos de AFIP y estar inscritos en el registro, digamos, de información cambiaria de importadores y exportadores. Entonces siempre se van sumando, digamos, requisitos adicionales, condiciones adicionales, todos los efectos de alguna manera de tratar de, en muchos casos, desarmar estas estructuras o ingenierías que muchas veces las compañías tratan de hacer a los efectos de
tratar de hacer que algunos dólares puedan llegar al exterior, ¿no? Y este registro de operaciones y el cumplimiento de estos requisitos, que generalmente se materializan con los formularios que ustedes presentan al banco y que los firman como clientes, que todo en forma o en carácter de declaración jurada sobre el cumplimiento de estos requisitos y de todos, y de que conocen el régimen cambiario y el régimen penal cambiario. Y esto me parece que es importante porque las infracciones a la normativa cambiaria, incluyendo las declaraciones juradas falsas, son pasibles de sanción bajo el régimen penal cambiario, que establece multas que, cuando uno lo ve, digamos, se asusta, ¿no? Que son multas de hasta 10 veces el monto de la operación en infracción. Entonces, los bancos son, en principio, los que están, como decíamos, obligados a verificar la razonabilidad, la genuinidad de una operación, pero de la misma manera son los que tienen que informarle al Banco Central o reportarle al Banco Central cualquier incumplimiento que pudiesen tomar conocimiento en función de las operaciones que sus clientes realizan, ¿no? Y también otros regímenes específicos de seguimiento, como el caso de las exportaciones de bienes, que se realiza a través del SECOEXPO, o mismo el régimen informativo de activos y pasivos externos, que obviamente pueden, que tienen información a través de la cual se puede exponer muchas veces una situación de incumplimiento, ¿no? Y obviamente, después el Banco Central, como autoridad de control, puede iniciar fiscalizaciones en las entidades puntualmente, enviar requerimientos de informaciones a las compañías, recibir información de otros organismos colaboradores, como por ejemplo puede pasar en el caso de la FIP. Digamos, todos los bancos de la plaza generalmente tienen un inspector del Banco Central que está adentro en el área de comercio exterior, de la misma manera que cualquier otro funcionario u oficial interno del banco, y están parte del mismo banco que ponen plata para los cumpleaños del resto de la gente. O sea, es algo que está bastante internacionalizado. Entonces, el Banco Central, de alguna manera, tiene un control in situ de las operaciones que van sucediendo día a día, en los bancos, ¿no? No es que es absolutamente ajeno y está sentado en Reconquista y no se entera lo que pasa en el mercado, ¿no? Y no sé, Seba, si querés hacer algún comentario, algún agregado, si no, ya sigo. Sí, por ahí brevemente, acotar, me parece que hay que reconocer el acto de sinceramiento del Banco Central de dejar de llamar único al mercado de cambios como era en su momento. Ahora solamente libre, pero no es más único. La complejidad del régimen cambiario es un problema desde el punto de vista del régimen penal cambiario, porque por ahí no sé si, no quiero pisar cosas que vos vayas a decir, pero en tanto que norma penal en blanco, de tipo abierto, en la cual la conducta criminal está no definida por la norma penal, sino por normas que se dicten eventualmente de tiempo en tiempo, te encontrás en la combinación entre el régimen penal cambiario y con las normas que vos mencionabas y las penas que vos mencionabas, que son graves y de aplicación solidaria a la empresa y a las personas en los casos de infracciones de personas jurídicas, te encontrás con un cuerpo de conductas típicas infraccionales que hoy son 137 páginas que el Banco Central publica como una suerte de manual de normas cambiarias, que medidas en papel son medio Código Civil y Comercial. Si vos querés imprimir el Código Civil y Comercial en Internet, son unas 260 páginas, con lo cual tenés, de la perspectiva de este régimen, medio Código Civil y Comercial de conductas potencialmente criminales, ¿no? Y eso es un problema para hacer negocios
es un problema para las personas que tienen que tomar decisiones, y obviamente es un problema para la operatoria diaria de la compañía, porque un poco como decías vos, el régimen cambiario impacta en una enorme cantidad de actividades que hace la compañía diariamente, no solamente ingreso y egreso de fondos del país por el mercado de cambios, sino movimientos por fuera del mercado de cambios, transnacional o transfronterizos o locales, ¿no? Entonces la exposición realmente es grande y en general, a pesar de que en 20 años la gente ha entendido mucho esto, en general hay mucha gente que no termina de advertir la complejidad y la gravedad de este asunto. Muy bueno, gracias. La verdad no tenía presente en términos figurativos o visuales, si querés, la comparación entre la cantidad de páginas. La verdad es que es muy gráfico, está muy bueno ese dato. Y está bueno un poco la aclaración respecto de la importancia de, digamos, estar en cumplimiento con estas normas por las consecuencias que tiene, ¿no? Como decía Sebastián, de tipo penal, ¿no? Porque de detectarse algún incumplimiento, el Banco Central puede iniciar un sumario, que es un procedimiento que es de naturaleza penal, y que si bien hay una primera etapa que se inicia y que tramita ante el Banco Central, al final concluye con una sentencia que es de un juez penal, que digamos sería esta segunda etapa, por lo que no se puede arreglar anticipadamente con el pago de la multa de manera voluntaria, digamos, ¿no? O sea, configurado el incumplimiento, el central inicia el sumario, hará un cargo, establecerá o determinará cuál es el monto por el cual se incumplió y actúa como una suerte de fiscal donde uno tiene la posibilidad de presentar un descargo, ofrecer prueba, y al final del día el central emitirá un informe donde digamos, determinará que se pudo comprobar la existencia o la presunción de un incumplimiento y digamos, deriva el expediente o el asunto a un juez penal, que es al final del día el que va a decidir sobre la existencia o no de algún delito y, por otro lado, establecer la sanción o la cuantificación de la multa. Como decíamos, esto termina con la sentencia, que obviamente puede ser apelada, puede llegar incluso hasta la Corte Suprema, y es relevante principalmente por temas de reincidencia, pero también porque en caso de ser desfavorable, obviamente que lo que te queda es un antecedente penal, ¿no? El sumario generalmente se inicia contra la sociedad y contra los integrantes del órgano de administración de la sociedad, aunque bien podría también iniciarse contra los apoderados, representantes legales, todo aquel que pudiese haber participado en las operaciones en infracción. Digamos, la lógica que tiene la ley del régimen penal cambiario quizás hoy no se aplica 100% o por lo menos choca un poco cuando uno lo aplica con la normativa cambiaria actual, porque está dictada hace muchos años en un contexto donde quizás se pensaba más en la negociación clandestina de las divisas y no tanto en lo que es hoy, que es el comercio internacional. Entonces, muchas veces los delitos hay que forzar un poco la aplicación de esa ley, del procedimiento y de las sanciones. Pero bueno, puede ser muy incómodo muchas veces cuando tenemos, por ejemplo, directores que son extranjeros, que los eligió muchas veces el accionista de la sociedad del exterior por una cuestión interna de política del grupo, y que de repente se encuentran con que nunca vinieron al país, nunca estuvieron en Argentina, no prestaron funciones, simplemente estaba en el directorio, quedó sumariado, y un día le dicen que tiene que venir al país
a comparecer y tener una audiencia frente al juez penal, porque entonces tener que explicarle todo eso a un director extranjero a veces es un poco incómodo, digamos, ¿no? Las multas, en el caso de un escenario desfavorable, se aplican solidariamente sobre el patrimonio de las personas humanas y también de la sociedad. Es decir, todos son solidariamente responsables y el Banco Central puede ir y reclamarle el pago de la multa a cualquiera de ellos. Generalmente es la sociedad la que paga la multa. Una vez pagada la multa se termina el tema, pero como decíamos, al director quizás no sufrió un daño en su patrimonio, pero le va a quedar un antecedente penal, ¿no? Y si bien la pena de prisión es una alternativa posible en caso de reincidencia, creo que, no sé vos, Eva, si tendrás experiencia o conocimiento de algún otro, pero solo hay 1 o 2 antecedentes que yo recuerde que generalmente están más relacionados con infracciones al régimen de cambios por compra-venta de divisas en manera ilegal, los que serían los coleros, y no tanto en operaciones digamos, comerciales, por así decirlo, ¿no? En esta nueva etapa, digamos, en el control de cambios del 2019 a hoy, no hemos visto todavía sumarios cambiarios. Digamos, esto no significa que el central, digamos, no los vaya a iniciar, pero si uno se fija, digamos, por experiencia va a lo que pasaba en el 2001 y ni bien se restauraron los controles de cambio, ya había sumarios, digamos, ni bien arrancó esto, después hubo un tiempo donde, digamos, se decidió no seguir iniciando sumarios cambiarios por infracciones a normas que recién habían salido en virtud del, digamos, lo que es el caos normativo, pero hay una diferencia, si querés, en el pasado en cuanto a que ya pasaron 2 años, ayer se cumplieron 2 años, o hoy se cumplen 2 años, si querés, desde el restablecimiento, muy oportuna la fecha para la charla, y todavía no tenemos conocimientos de sumario. Sí, requerimientos de información, sí, el Banco Central iniciando investigaciones a las compañías, pidiendo la información respecto de cierta documentación por operaciones de servicios, algunas por operaciones de bienes, algunas por accesos al mercado de cambios, habiendo hecho operaciones de compraventa de títulos valores dentro de la ventana donde no lo podrían haber hecho, pero no hay, si querés, un accionar desde el punto de vista digamos, de la gerencia de asuntos contenciosos como lo había en el pasado. Esto no significa nada, tenemos que tener en cuenta que entre el 2015 y 2017, prácticamente, 2017 y 2019 prácticamente se desmanteló toda esa gerencia del Banco Central porque había, digamos, todos los sumarios se habían levantado por lo que es el principio o la irretroactividad de la ley penal más gravosa. Entonces, cuesta también volver a poner a funcionar un área y también está la pandemia en el medio, con lo cual, digamos, tampoco lo tomaría como un parámetro de algo concreto. Y obviamente, además, hay que tener en cuenta que el plazo de prescripción es de 6 años, ¿no? Y si vemos lo que pasaba en el pasado, donde los sumarios se iniciaban muchas veces al filo de la prescripción, creo que todavía en cualquier momento puede empezar a verse un mayor movimiento en este sentido. ¿Qué es lo que sí vemos hoy en día que no ocurría tanto en el pasado? Es que el Banco Central, ante la detección de algún incumplimiento, lo que hace es, como medida cautelar, sin llegar a la iniciación del sumario, es suspender a las compañías para seguir operando en cambios, que esto puede traer muchos dolores de cabeza, quizás mucho más grandes que un sumario, porque antes uno podía transitar el sumario, digamos, sin ningún tipo de problemas. Hoy, primero se puede llegar a la suspensión y luego el sumario tramitar por un camino separado. Pero bueno, las normas cambiaras, y yendo un poco al principio donde Leo hacía la introducción y ya para ir entregándole un poco también la palabra a Sebastián, las normas impactan en todas las industrias, en una amplia variedad de temas: comercio exterior, endeudamientos financieros, inversiones extranjeras. Hoy hay muchas limitaciones para lo que es pagar deudas por importaciones de bienes, algunas en virtud de requisitos muy estrictos,
otras que son de hecho, como el caso del pago de las deudas comerciales que tienen fecha de vencimiento mayor a 1 año, donde quizás la norma hoy no tiene esa limitación, pero sabemos que vamos al banco y esas deudas viejas no las podemos pagar. Servicios a contrapartes vinculadas, que hoy están sujetos a la conformidad previa al Banco Central, endeudamientos que fueron otorgados a muy largo plazo, quizás con vinculadas, incluso algunos de los cuales fueron otorgados mientras había libertad cambiaria, que hoy no se pueden pagar sin la conformidad previa al Banco Central, la necesidad de refinanciar endeudamientos financieros con bancos del exterior, la casi diría imposibilidad de pagar utilidades y dividendos al accionista del exterior. Entonces, muchas compañías hoy se ven obligadas a liquidar al tipo de cambio oficial sus exportaciones, como decía Leonardo, y luego, después no pueden cancelar obligaciones con el exterior y terminan, digamos, con una importante cantidad de pesos acá en Argentina. Ya lo vamos a ver más adelante, seguramente el Banco Central fue implementando algunos regímenes que buscan, digamos, un poco neutralizar este efecto, atraer inversión extranjera, facilitar la aplicación de cobros de exportaciones de bienes y servicios o de nueva deuda para cancelar estas operaciones, que hoy son las que presentan mayores dificultades, pero da la sensación de que todavía no termina de lograr quizás ese efecto de impacto que están buscando, ¿no? Y obviamente está el sector minero, que también tiene sus desafíos, y la normativa cambiaria le aplica de lleno, ¿no? Una historia con muchos vaivenes, principalmente en lo que respecta a la libre disponibilidad de las divisas, ¿no? Conforme la fecha en la cual se hubiera obtenido la estabilidad fiscal, a la cual se va a referir Sebastián más adelante. Y bueno, ¿qué pasa con los proyectos en etapa de exploración y explotación, ¿no? que necesitan financiamiento? ¿Cuáles son estas alternativas disponibles? ¿Qué pasa con lo que decía Leonardo? Que traer los dólares al tipo de cambio oficial, traerlos por contado con liquidación, ¿cómo me impacta hacerlo de una manera o la otra respecto de la posibilidad que yo tenga mañana de pagar dividendos o repatriar la inversión? ¿Qué pasa con los préstamos entrevinculadas que decíamos recién? Entonces, me parece que hay una serie de preguntas o de interrogantes que obviamente definen no solo inversiones futuras, sino también proyectos nuevos y también los existentes, ¿no? ¿Qué pasa con las propiedades mineras, ¿no? Que para la ley son inmuebles, pero para la normativa cambiaria lo son también? ¿Es lo mismo que una compañía argentina transfiera un inmueble a un residente del exterior que le transfiera ciertos permisos o derechos? Digamos, hay un montón de cuestiones que digamos, están por resolver y que me da la sensación de que le pegan de lleno a la industria y quizás alguna mayor regulación en el sentido específica, atendiendo las necesidades de la industria, me parece que son necesarias y podrían ayudar un poco más. Y acá, Seba, me parece que es un buen momento como para ir empezando a ver cómo impacta esto de lleno el régimen minero, ¿no? Gracias, Francisco. Sí, un poco antes de empezar a hablar de la ley de inversiones mineras, el panorama que Francisco pinta con respecto a cómo se hace el negocio o cómo se puede hacer negocio en la Argentina es bastante complejo, por lo menos desde el punto de vista cambiario, ¿no? Y lo cambiario, dependiendo a quién le preguntes, te dicen más o menos que está atado a la problemática política y a los vaivenes que tiene la Argentina como país, y en términos de sustentabilidad, en términos de gobernabilidad, en términos de previsibilidad. Yo creo que el régimen cambiario, personalmente, que el régimen cambiario es un reflejo de eso, ¿no? Y por eso vamos y venimos. Yo me hice una tiempos asociada al tema de la ley de inversiones mineras, que ahora les voy a compartir, pero yendo un poco antes que eso al impacto concreto que el régimen cambiario tiene sobre la actividad minera. Creo que el principal, conceptualmente hablando, es la falta de previsibilidad. Yo lo escuchaba a Francisco con mucha atención y que hablaba de Brasil y de otros países. Y probablemente la diferencia principal
entre los regímenes cambiarios de esos países y del nuestro, es que los regímenes cambiarios en algunos otros países, a pesar de ser restrictivos, son previsibles en el tiempo y permiten proyectar el negocio de una manera digamos, razonable en el papel, y que el management de acá le pueda vender al management de afuera, y que el management de afuera le pueda vender a los accionistas, y entonces eso resulte en un proyecto factible, por lo menos en lo proyectado, ¿no? Alguien nos contaba a Sergio y a mí en algún momento, algún minero importante de esos que ponen plata, que en realidad lo que se necesita para tomar la decisión de inversión es que en el momento en el que se toma la decisión, las condiciones de inversión proyectadas hacia adelante den un proyecto factible. Es decir, es imposible tener seguridad plena, pero por lo menos que el contexto, que el ambiente de inversión permita apoyar el negocio que se está diseñando en un andamiaje con perspectivas de durabilidad. Y me parece que lo que acá sucede es eso, ¿no? Entonces, todos los que sabemos, lo que saben un poco de minería, entienden que para las inversiones mineras se requiere una proyección razonable de estabilidad, de reglas de juego, que son inversiones de altísimo riesgo. Eso se necesita desde el momento cero, no cuando uno va a decidir si construye o no una mina o si va a alargar la vida útil. Eso se necesita del momento cero, cuando hay greenfields, cuando hay que tomar la decisión de empezar a explorar para ver si hay un proyecto factible, porque ese va a ser el punto de partida de la construcción de la factibilidad del proyecto. Y eso involucra, como decía muy bien Francisco, involucra empezar a pensar si la plata que yo voy a poner en ese proyecto de exploración va a ser algún día considerada como inversión directa, va a generar algún día la posibilidad de pagar utilidades a los accionistas si el proyecto termina siendo viable, va a generar la posibilidad de repatriar la inversión si en algún momento la liquidación de la inversión genera utilidad, genera la palabra de eso, dividendo de liquidación o resultado de liquidación en el país, y si yo voy a tener acceso para girar eso al exterior. En fin, son todas preguntas que los inversores se hacen, que quizás hace 20 años no se hacían en la Argentina, había otra realidad, pero que hoy, después de 20 años de conocer y de vivir la Argentina, se hacen. Y en muchos casos nos encontramos con gente que sabe, no digo más que nosotros, pero que sabe mucho de régimen cambiario y de régimen minero. En la etapa de exploración se presentan esas inquietudes y esos problemas al momento de decidir poner plata sin saber si vas a tener un proyecto factible. En la etapa de explotación la cosa se complica mucho más, porque la etapa de explotación implica flujos de egresos, asunción de compromisos financieros con el exterior, ingresos de capital, en muchos casos de cientos de millones de dólares, compromisos tomados con los accionistas, press releases que generan responsabilidad frente a terceros, una serie de cuestiones que son de mucho peso para los managers y que inciden en la decisión de toma de inversión. Los proyectos grandes sin financiamiento externo en general son inviables. Todo este contexto impacta en la decisión de construir, porque de algún modo dinamita los flujos de fondos necesarios para tomar la decisión, los flujos de ingreso para construir y los flujos necesarios de egreso para que los inversores y los financistas tengan el retorno de su inversión y de sus préstamos. Y ni que hablar de la diaria, de que si
tengo previsto importar o necesito importar bienes de capital o cualquier otro tipo de bienes, si los voy a poder pagar. Si no los voy a poder pagar, ¿qué hago? ¿No construyo? ¿O cuál es el costo adicional que tengo que pagar por todos esos bienes? Tengo que pagar por anticipado, pero desde la Argentina no puedo. Pago con mis fondos de afuera. Bueno, ahora no se pueden tener fondos afuera, que es una condición para acceder desde acá. Gasto los fondos de afuera, pero después desde acá no me dejan pagar. Le pido a mi casa matriz que me mande plata para poder pagar esos fondos. Si no los ingreso, después no comprometo mi posibilidad de repatriar esa inversión. Si no los ingreso por el mercado de cambios, digo. Si los dejo afuera, los tengo que gastar rápido, porque si tengo fondos afuera, no tengo acceso al mercado de cambios. Es una especie de trampa, ¿no? Es una especie de laberinto sin salida que se ha venido sofisticando en los últimos 20 años y que hace realmente muy difícil tomar decisiones de inversión, sea de construcción, sea de expansión, de alargamiento de vida útil de las minas, obviamente en un contexto en el cual el sistema te obliga a ingresar los cobros de exportaciones, convertirlos a pesos a tipo de cambio oficial y no te permite comprar dólares. O te deja salidas de dolarización que tiene un costo duplicado respecto del tipo de cambio, con lo cual, ya para empezar, sin considerar la inflación, perdés la mitad del valor de tus exportaciones. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Dejar de exportar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Contrabandear? Por supuesto que no, digamos, no ingresar las divisas, automáticamente quedo involucrado en un proceso penal. Entonces, toda esa maraña de normas y de reglas y de restricciones, que como decía hace un rato, el Banco Central se tomó la molestia de compilar hoy en 137 páginas, cosa que no teníamos en el régimen cambiario anterior, porque había un resumen mensual, pero no era el manual oficial de controles de cambios. Pero lo cierto es que todo esto dificulta muchísimo la operación y yo diría que prácticamente impide la toma de decisiones de nuevas inversiones. Como cuestiones adicionales vinculadas con los contratos de transferencia de derechos, siempre Francisco hacía referencia y antes también hacía referencia a la disparidad de criterios de definición entre lo que significa un residente, en el caso también de lo que significa un inmueble o un derecho, un derecho minero o una mina que para que el Código de Minería asimila inmuebles, para el régimen cambiario, ¿qué es? Es un inmueble, es un derecho. Con mucha sofisticación, el Banco Central toma una definición del odiado Fondo Monetario Internacional, del Manual de Balance de Pagos, y le pone el título pomposo de activos financieros no producidos, y mete ahí adentro los derechos minerales, sin que quede claro si se está refiriendo a las minas, a las concesiones mineras o a qué, pero esto hablado en su momento con gente de Exterior y Cambio del Banco Central, apuntaban ellos a capturar una cantidad de cosas. Esto empezó, creo, Francisco, de no equivocarme, por el tema de los derechos de transferencia a los jugadores, y después terminó incorporando una cantidad bastante importante de cosas, entre las cuales el Banco Central considera incluidos los fondos percibidos en el exterior por residentes argentinos en moneda extranjera por las transferencias de derechos mineros. Con lo cual, una empresa, una persona humana, le dicen ahora argentina, que perciba en el exterior fondos por la venta de una propiedad minera, teóricamente no es teóricamente, está obligado a ingresar los fondos al país por el mercado de cambios dentro de los 5 días de haberlos cobrado. Lo cual también es otra limitación o un sobrecosto a la operación, porque el argentino no va a querer tomar digamos, la pérdida por tipo de cambio, y eso hace o que se encarezca
o que se negree la operación, o, digamos, problemas. Todos son problemas. Y en ese ambiente, la verdad que es muy difícil tomar decisiones importantes de inversión. Esto quería decir, no sé, Francisco, si querés complementar esta parte de mi alegato con alguna reflexión. No, dale tranquilo. Perfecto. Bueno, las preguntas que quieran hacer, las dudas, en la medida en que podamos contestarlas, háganlas en el chat o en el Q&A y con gusto, si nos queda tiempo, vamos a contestarlas. Yendo un poco al tema de la ley de inversiones mineras y al régimen cambiario, y muy rápidamente, repasando una línea de tiempos, tenemos una época de no cambiarismo en los 90, entre el decreto 530 del 91 y diciembre de 2001, cuando sale el decreto 1606, en el cual no había controles de cambios. Algunos proyectos importantes, como Cerro Vanguardia, Compañía Lumbrera, estabilizaron en el marco de la ley de inversiones mineras sus proyectos. Esta estabilidad comprende lo fiscal, el régimen arancelario y dice también el régimen cambiario. No hay una definición en las normas de lo que significa el régimen cambiario. Sí está claro que está definido por exclusión, porque es todo menos la paridad cambiaria. Eso está puesto en la ley y eso está bastante claro. ¿Qué significa estabilidad del régimen cambiario? Uno lo puede interpretar, digamos, desde el punto de vista literal. Régimen cambiario es, desde ese punto de vista, el conjunto de normas que existían a la fecha de la presentación del estudio de factibilidad, que es el momento cronológico en el cual el presentante accede a los derechos. La mera presentación del estudio de factibilidad implica el acogimiento y la obtención de los derechos, más allá del proceso posterior de análisis, que es confirmatorio de que el estudio de factibilidad reúne los requisitos, pero la fecha importante es la fecha de presentación. Entonces, a partir de esa fecha uno consigue estabilidad del régimen cambiario. Y si uno ve la actividad o los hechos cumplidos por el Estado en algunos expedientes a partir de la presentación de algunos estudios de factibilidad, desde el punto de vista conceptual, la actividad del Estado sigue esta línea de que lo que se estabilizó era el conjunto de normas vigentes al momento de presentación del estudio de factibilidad. Entendido yo, y dándole un poquito de vuelta de tuerca ahí también, es que también en línea con la comprensión conceptual de la estabilidad fiscal, de que uno no puede estar sujeto a un régimen cambiario más restrictivo que el que estabilizó, pero que en la medida en que se flexibilice el régimen cambiario, uno puede beneficiarse de esa flexibilización. Esto le funcionó muy bien a las que estabilizaron antes de diciembre del 1600, de diciembre de 2001, porque no había régimen cambiario. Les dejó de funcionar cuando empezó a haber régimen cambiario, porque desde diciembre empezaron los problemas, y ahí, de diciembre de 2001, y ahí todo este conjunto de normas de estos 20 años es una especie de muestra de lo que nos pasa, ¿no? Me parece. Poco después del decreto 1606 se dicta otro decreto, que es el 1638, en el cual hay una disposición que recoge las excepciones existentes previas al 1606 en materia de ingreso de cobro de exportaciones provenientes de contratos, de normas, de decretos, etc. Y este decreto 1638, que no es impugnado por nadie, es cuestionado dentro de la propia administración, que le resta validez, a pesar de que todas las normas tienen presunción de legitimidad y ejecutoriedad. La propia administración
le resta validez con el argumento de que tiene menor jerarquía que el 1606. Entonces es un decreto que es no derogado, no anulado, no revocado, no derogado, sino ignorado por la administración que sigue. Acordémonos del 5 presidentes en una semana, y entonces este decreto que había sido dictado por De la Rúa antes de irse, fue prolijamente ignorado después, ¿no? Con lo cual entramos en una situación bastante confusa, en la cual tenemos un conjunto de proyectos estabilizados en los 90, cuya estabilidad de régimen cambiario es, en cuanto a su alcance, cuestionada por la administración, hasta el año 2003, en que se dicta el decreto 417, que le reconoce a aquellos proyectos el derecho de dejar los cobros de exportaciones afuera. Es una solución media desprolija, porque en realidad, más que reconocerles el derecho, parece dárselos, que en realidad es un derecho que ya tenían. Y no dice nada con respecto a las que hubieran estabilizado desde diciembre de 2001 hasta la fecha del dictado del decreto, con lo cual hay un periodo que va de diciembre de 2001 hasta junio del 2004, cuando se dicta el decreto 753, en el cual las que hubieran estabilizado en esos periodos se tienen que atener al régimen cambiario que hubiera estado vigente en la fecha de estabilización, que incluyó durante todo ese periodo la valoración de ingreso y liquidación de las divisas en el mercado de cambio. El decreto 753 le da una vuelta de tuerca a eso y buscando igualar la situación entre los proyectos que se estabilizaron a partir de junio de 2004 con la situación de los proyectos de los 90, crea un régimen de excepción para las empresas mineras que estabilizaron sus proyectos en el marco de la ley de inversiones mineras y las exime de ingresar los cobros de exportaciones y les da libertad para el uso de libre disponibilidad de los fondos provenientes de financiamientos aplicados a estos proyectos en la medida que fueran proyectos de exportación. Les dice también, además, que la atención de las deudas con el exterior las tenían que hacer con los fondos de libre disponibilidad, salvo que fueran insuficientes, en cuyo caso podían acceder al mercado de cambios en base a las reglas que correspondieran. Que no queda muy claro si son las estabilizadas o son las vigentes en ese momento, pero bueno, ahí quedó. La prioridad en ese momento era soltar las divisas de las exportaciones y de los financiamientos para viabilizar el financiamiento de proyectos y sobre todo dándoles disponibilidad de los fondos de los cobros de exportaciones, porque eso les permitía en definitiva repagar los préstamos, repatriar inversión, pagar importaciones, pagar dividendos, etc. Esto empezó a funcionar más o menos bien. El Banco Central nunca estuvo cómodo con excepciones o normas que exceptuaran a las exportadoras del cobro del ingreso de divisas. Nunca lo quiso reglamentar desde diciembre del 2001. No quiso reglamentar el decreto 753 de 2004 en este aspecto. En el 2008 hubo una carta a la Asociación de Bancos, porque esto obviamente generaba una situación de incumplidos en el sistema de seguimiento de los cobros de exportaciones, porque las empresas no podían cerrar los trámites, lo cual generaba requerimientos de inspección, generaba procedimientos presumariales, problemas en el marco del régimen penal cambiario, y había una puja entre el Banco Central, que quería divisas, y digamos el resto del gobierno nacional, que quería inversiones. Y en definitiva, con esta carta a la Asociación de Bancos, los bancos empezaron a dar el cumplido en el SECOEXPO, en el sistema de seguimiento y cobro de exportaciones, a las empresas mineras que estuvieran en estas condiciones. Esto duró así, tengamos en cuenta que mientras tanto todos los demás exportadores estaban obligados a ingresar las divisas, salvo las petroleras por un porcentaje que venía de un viejo decreto y también de sus contratos
de concesión. Tenían derechos contractuales, los derechos contractuales a dejar parte del producido de sus exportaciones afuera. Esto termina con el decreto 1722 del 2011. Francisco comparaba el régimen actual con el que había en ese momento. Bien dicho por Francisco, cuando la cosa se empezó a complicar, el gobierno nacional barrió con todos los derechos, sin importar si eran derechos adquiridos, si había estabilidad, si debían sobrevivir. Entonces arrasó con derechos contractuales, con derechos adquiridos legales, con estabilidades, y sacó un decreto cuyos considerandos mencionan las normas sobre las cuales se apoyan todos estos derechos, para después, sin derogar absolutamente nada, imponer una obligación general a mineras y petroleras de ingresar todos los cobros de exportación, ¿no? Y empezamos de vuelta con este problema de interpretación del alcance del régimen cambiario. Lo que pasó en ese momento es que las empresas empezaron a ingresar las divisas, en muchos casos haciendo reserva de que lo hacían voluntariamente para no perder derechos, explicando que tenían derecho a la estabilidad fiscal, y si traían las divisas era porque ellos querían y no porque los obligaban, como una forma de reservar los derechos para adelante. Porque subyacente a todo esto está el tema del tratamiento como inversor en el marco de los tratados de protección de inversiones, pero bueno, esa puede ser otro seminario de IADEM que tiene sus propias complejidades. Esta situación derivada del decreto 1722 se mantuvo hasta el 2017, 2 años después de que Macri tomó las riendas y empezó a desactivar el régimen cambiario. El decreto 893, en noviembre del 2017, deja sin efecto la obligación de ingreso y liquidación de divisas, con lo cual la estabilidad del régimen cambiario para la de los 90 y para las estabilizadas bajo el 753 comenzó a funcionar de nuevo. Hasta el dictado del decreto 609 en septiembre del 2019, en la cual se restableció la obligación de ingreso de divisas hasta diciembre de ese año, y bueno, después el decreto 91 lo extendió sine die. Lo cual, digamos, un poco la conclusión de esta cronología es que la estabilidad del régimen cambiario solamente funcionó cuando no hizo falta, lo cual va directamente en contra de lo que es el espíritu de la estabilidad cambiaria, fiscal también, pero funciona de otra manera, pero cambiaria, del régimen cambiario, como uno puede concebirla desde la perspectiva de la ley de inversiones mineras, que lo que buscaba y lo que busca, sigue buscando, es darle reglas de juego estables a los proyectos durante 30 años. Los 20 años que pasaron desde el establecimiento del control de cambios nos muestran que este sistema no ha funcionado bien. No ha funcionado bien por, creo yo, la constante renuencia del Banco Central a reglamentar los derechos que las empresas tenían bajo todo este régimen normativo. Si uno ve los dictámenes del Banco Central a lo largo de todos estos 20 años, se han dedicado a hacer malabares y piruetas jurídicas para evitar reconocer la existencia de estos derechos, invocando cosas como nadie tiene derecho al mantenimiento de las normas y cuestiones que digamos, que son reales, pero son análisis parciales de la cuestión. Obviamente hay otra discusión con respecto a si el decreto 753/2004 sobrevivió al dictado del decreto 1722 del 2011, es decir, qué pasa con las empresas que estabilizaron sus proyectos con posterioridad al 1722, sobre todo en el periodo en el que no hubo control de cambios, entre el 2017 y el 2019. El decreto 753 parece estar vigente. Una nota de colores, incluso después del decreto 1722 en el 2011, poco después, en el 2012, creo que en febrero del 2012, el Banco Central
sacó una norma reglamentando el decreto 753 para el repago de préstamos que no habían sido ingresados al país cuando era obligatorio ingresarlos, y además era condición del repago. Es decir, todo el marco en el cual esto tiene que ser analizado es muy confuso históricamente, y sigue siendo confuso ahora porque los derechos de las mineras en el marco de la ley de inversiones mineras tiene que ser visto y analizado y tratado en función de la foto que congeló cada una y de la evolución normativa que tuvo toda esta historieta desde el 2001 a esta parte. Así que es un tema, la verdad, de bastante complejidad, más allá que Francisco y yo estemos tratando de poner un poco de claridad en este asunto, pero claramente la estabilidad del régimen cambiario, entendida en términos razonables, nunca funcionó. Porque decir que funcionó cuando no había control de cambios es en definitiva reconocer que el derecho no está siendo reconocido, valga la redundancia, ¿no? No sé, Francisco, hasta acá, si querés comentar algo. No, muy claro, Seba, gracias. Avancemos. Bueno, ¿qué pasó en los últimos tiempos a nivel normativo para tratar de resolver no resolver los problemas de los que venimos hablando, porque claramente el gobierno ha decidido ignorarlo, pero reconociendo la realidad de que se necesitan inversiones, de que se necesitan divisas, y que una forma de conseguir divisas es generar inversiones, el gobierno este año estuvo impulsando algunas herramientas para tratar de capturar nuevas inversiones o nuevas divisas. El decreto 234 del 2021 es probablemente la herramienta con mayor visibilidad. Sería largo explicarla toda, pero básicamente exige una inversión, ingresar por el mercado de cambios, hoy a 100 pesos por dólar, al menos 100 millones de dólares para tener dentro de un año el derecho dentro de un año, a partir de que se ingresa el dinero, ¿no? El derecho de dejar afuera una parte de lo que yo exporto para atender obligaciones con el exterior. Es decir, me obliga a usar plata fresca, un tipo de cambio inconveniente, para tener un derecho restringido hacia adelante por 15 años. Es una norma cambiaria, parece ser una norma cambiaria que podría ser estabilizada en el marco de la ley de inversiones mineras, puede ser. Me sirve, le creo al sistema que este régimen va a ser respetado. Es una herramienta eficiente. El decreto fue dictado en abril, estamos en septiembre, más allá de que el Banco Central instrumentó los aspectos básicos de este decreto a nivel mercado de cambios, la reglamentación de este decreto para hacerlo operativo, estamos en septiembre y todavía no salió. Con lo cual, evidentemente, el esquema que plantean, que se le serviría solamente a empresas que planteen nuevas inversiones, no a empresas que quieran, empresas mineras por lo menos, que quieran expandir sus proyectos sobre la base de los cobros de sus exportaciones. El flujo de cobro de exportaciones está expresamente excluido de la posibilidad de utilizar esa plata para este beneficio, con lo cual las empresas que están produciendo y que ingresan las divisas y se quedan posicionados en pesos,
ni siquiera pueden acceder a este beneficio, ¿no es cierto? Aunque reinviertan el dinero, siguen atrapados por el régimen general. La comunicación del Banco Central 7301 es una comunicación que propone también un beneficio acotado de dejar en el exterior parte de las divisas provenientes de exportaciones a aquellos que durante el año en curso incrementen sus exportaciones respecto del año 2020. Conceptualmente podría ser una buena idea. Creo que es un problema que llega tarde. La comunicación es de junio de este año y solamente prevé 2020 contra 2021, con lo cual hasta que uno tiene que conseguir un certificado de exportación y qué sé yo, en definitiva a uno se le va a ir el año hasta poder armar lo necesario para poder tener algún goce respecto de este beneficio. Es una herramienta que podría funcionar quizá para los que ya están, pero con un poco de proyección hacia adelante, es decir, previendo un sistema de año a año y que uno también puede estabilizar bajo el régimen de inversiones mineras. Pero hoy es un sistema que termina a fin de año, armado a mitad de este año y que me parece que todavía está absolutamente verde. La última pregunta que hace este slide, que hace falta desde el punto de vista cambiario para viabilizar las inversiones mineras, la respuesta fácil es eliminar el régimen cambiario, pero a esta altura del partido eso no alcanza. Me parece que es mejor un régimen cambiario con perspectiva de estabilidad y de credibilidad, que necesita estar apoyado en un gobierno con planes, en un gobierno con planes, con un plan concertado, con un plan discutido a nivel político global, la industria, un plan armado de largo plazo, que puede incluir un régimen cambiario que le permita a las inversiones respirar, que les permita vender al management local un proyecto factible y sostenible en el tiempo al management del exterior, y que al management del exterior le permita vender a los accionistas, a los financistas, un proyecto factible y viable en el tiempo y sostenible, en lugar de proyectos llenos de incertidumbres, para empezar, desde el punto de vista de negocio, y lleno de contingencias desde el punto de vista de la empresa y también desde el punto de vista personal. No solamente por el régimen penal cambiario, que puede impactar en los gerentes, puede impactar en los directores, puede impactar en las personas que firman los documentos de comercio exterior. Muchas veces pasa que esa gente ya se fue de la compañía cuando llega el sumario, como decía Francisco, el Banco Central se toma 5 años y 11 meses para iniciar los sumarios, entonces mucha gente se fue en malos términos. Entonces, el armado de la defensa es sumamente complejo, y además el management externo queda también expuesto después a investigaciones de la SEC o de las bolsas, a acciones de los accionistas frustrados, en fin. Y en ese contexto es muy difícil tomar decisiones de inversión, por lo menos en lo que hace la Argentina. Yo no tengo más nada que decir, Francisco, no sé si vos querés agregar. Perdón, no me desacreditaba. No, Leo, no, vos te paso la palabra a vos, Leo, si querés hacer. Gracias, Fran, gracias, Seba. Tenemos preguntas en el chat, bastante movido. A ver si son estas preguntas que son difíciles de responder, tal vez.
¿Cómo establece el Banco Central si una entidad es controlante directa de otra? ¿Se limita al control directo de una sociedad sobre otra o si ambas son controladas por una tercera sociedad también cae bajo la normativa? ¿Querés levantar la voz, Eva? ¿Qué verías o...? No, pero cedo. Dale. Bueno, a ver, la definición de control que utiliza el central es una definición que está tomada de las normas sobre grandes exposiciones al riesgo de crédito, que no necesariamente es una norma cambiaria. Podríamos estar, creo que, hablando una hora sobre esta definición, digamos, ¿no? Me imagino que se refiere la pregunta a la comunicación 7327 y el impacto que tendría para la sociedad local entregar pesos que no sean el producto de una operación habitual de compra y venta de bienes y servicios, y cómo impactaría eso respecto del acceso al mercado de la sociedad local. Habrás visto que esa norma lo que hace es, la 7327 lo limita a controlante directo, mientras que la norma a la cual te remite tiene una definición de control o de vinculación, porque no necesariamente es control únicamente, directo e indirecto. Con lo cual se presenta esa problemática al momento de interpretarla, que tenés que leerla y taparte un ojo de la cara y decir, bueno, donde dice indirecto no lo leo, y después me tengo que tapar la mitad del otro y dice, donde dice entidad financiera tengo que leer la persona jurídica, digamos, ¿no? Entonces ahí hay dos tipos de control que se refieren a esa norma. Uno es el de derecho, podríamos decirlo, el societario, que se refiere exclusivamente o más sencillamente a la tenencia de las acciones de la sociedad, que utiliza el 25% a los efectos de entender qué es control. Y después tenés otra que es un poquito más compleja, que hay que ver caso por caso, no hay una definición, no hay un lineamiento, digamos, que uno le permita determinar, que es cuando existe, digamos, influencia controlante, ¿no? Que ahí el Banco Central lo que hace es darte simplemente una serie de ejemplos de lo que podría denotar influencia controlante. Tener operaciones relevantes, tener operaciones importantes, intercambio de personal directivo, tenencia de acceso a la información privilegiada, etcétera, etcétera. Con lo cual, no hay una respuesta tan clara de qué es control directo. Claramente, cualquier accionista que tenga una tenencia de más del 25% en forma directa lo va a hacer. El que está arriba o al costado, si bien no por tenencia accionaria no debería ser necesariamente controlante directo, porque acá no hay que tener en cuenta control común o a una hermana, pero no hay que descartar que al final del día puede existir todavía control en función de un control de tipo funcional, ¿no? Con lo cual hay que ver caso por caso, la verdad. Perfecto, respuesta típica de abogado. Hay que ver caso por caso. Hay que ver el caso concreto. Tenemos otra pregunta. La prohibición de entregar fondos en moneda local a empresas que ejerzan control directo incluye cualquier entrega de fondos, como por ejemplo pago de dividendos. No sé, entrega de fondos en moneda local, yo no le veo restricción ahí. No. Seba, ¿vos o completo? No, dale vos. Estamos satisfechos con lo que pasa ahora, así que dale. Dale. Bueno, acá creo la pregunta va porque ¿qué es la norma? Lo que te dice es, bueno, cuando la sociedad va a dar la declaración jurada, para acceder al mercado de cambio, tiene que decir, lo primero, que no hizo contado con liqui los últimos 90, se tiene que comprometer a no hacer contado con liqui los segundos 90. Lo tercero que va a hacer es decir quiénes son sus controlantes directos, y acá viene la cuarta, que es creo que donde va la pregunta, que es, ¿le entregué pesos o no le entregué pesos a mi controlante directo? Lo que de alguna manera la norma está buscando es que las compañías no hagan contado con liqui a través de alguien, de un tercero. Entonces, ¿qué era lo que pasaba generalmente? Los accionistas le decían, pagame el dividendo, la sociedad local no lo podía pagar porque no tenía acceso al mercado de cambios,
al principio hacía contado con liquidación de salida y le pagaba los dividendos con los dólares que tenía fuera. Después vino el central y dijo, si haces contado con liquidación, no podés acceder al mercado de cambios por 180 días. Entonces lo que empezaban a hacer las compañías era le entregaban pesos a los accionistas del exterior en una cuenta comitente acá y el accionista se llevaba los pesos por contado con liqui y la sociedad podía seguir accediendo al mercado de cambios libremente. Eso de alguna manera se viene a cortar con esta norma donde el central dice, si vos le entregaste pesos activo o otro activo local que podría ser un bono, por ejemplo, una L30, si le entregás a tu controlante directo esos pesos, entonces vos también tenés que darme una declaración jurada de estos controlantes directos donde me digan que ellos dos no hicieron ni van a hacer el contado con liquidación. Y hay una exclusión para compraventas habituales de bienes y servicios, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es esta compraventa habitual de bienes y servicios? Las operaciones habituales de compraventa de bienes y servicios, la verdad es que no está muy claro. Claramente un dividendo no caería dentro de esa exclusión, me parece a mí, porque no es una compraventa de bienes y servicios, con lo cual si yo le pagué el dividendo al controlante directo en Argentina en pesos o en especie mediante la entrega del título, para acceder al mercado de cambios voy a necesitar la declaración jurada del controlante directo donde diga que no hizo ni va a ser contado con liquidación. El central salió a aclarar informalmente a través de las asociaciones de bancos qué entendía por operaciones habituales de compra-venta de bienes y servicios y el ejemplo que dio es la empresa petrolera que de repente tiene un permiso de extracción acá y a la vez tiene un servicio de bombeo y que le entrega el producto y le presta el servicio a su filial local y como contrapartida de eso la sociedad argentina paga pesos. Es decir, soy consciente que hay negocios que a pesar de ser internacionales están destinados a ser provistos y cancelados pura y exclusivamente localmente, entonces para esos les doy una excepción. Lo que pasa muchas veces, cuando va a salir una norma, a veces hay algún actor del mercado relevante, importante, que levanta la mano y dice, esto me puede perjudicar, me puede afectar esta operatoria, y por vía de lo que es una técnica legislativa que debería aplicar a todos, tratamos de encapsular un solo tema y se terminan generando estas cosas, de qué es operación de compraventa habitual de bienes y servicios. Pero creo que un dividendo claramente no caería dentro de esa exclusión. Buenísimo, gracias, Fran. Entonces, ya intentando cerrar, como decíamos al comienzo, es importante el análisis de la transacción que se tiene que llevar a cabo y analizar muy detenidamente quiénes son los sujetos involucrados, si hay sujetos nacionales, si hay sujetos extranjeros, porque eso termina definiendo el esquema de controles de cambio y las normas aplicables. Nos encontramos siempre con el problema de la indefinición en muchos casos. Entonces tenemos que recurrir a interpretaciones basadas en el sentido común o en la analogía. En definitiva, hay que terminar analizando caso por caso y esto lo tienen que terminar haciendo personas que estén muy familiarizadas con las normas cambiarias y actualizadas con relación a las modificaciones que estas normas en muchos casos tienen más de una modificación por ahí en un mismo día. Seba mencionaba la falta de previsibilidad del régimen cambiario argentino. Ahí, si se me permite, yo digo que es previsible el régimen cambiario argentino, o sea, es un lío, o sea, es previsible que sea un lío la aplicación de las normas. Ahí los lawmakers argentinos han seguido lo que pedía el Papa, ¿no? Allá en Río de Janeiro, cuando le decía a la juventud, hagan lío. Bueno, con el régimen cambiario lo hicieron perfecto. Es realmente un lío y lo previsible es que la aplicación de las normas termina siendo un lío. Por mi parte diría que los controles de cambio no son la cura de ninguna enfermedad a la economía argentina. En algunos casos sirven como un mero cuidado paliativo, digamos, para detener una sangría temporal de divisas, pero en definitiva terminan siendo una eutanasia
porque terminan matando el flujo, la llegada de inversiones al país y de esa forma dificultan el desarrollo de los negocios. No sé si he condensado más o menos las ideas que nos han transmitido. Les pido por favor que agreguen lo que estimen corresponder. Yo creo que la condensación está perfecta. Y no estamos diciendo, me parece, por lo menos por lo que escuché a Francisco y a vos, que la viabilidad del desarrollo de proyectos mineros dependa de que no haya control de cambios. Es un problema de razonabilidad y de previsibilidad. Puede haber control de cambios, tiene que ser un control que cubra las necesidades nacionales, entre las cuales está viabilizar inversiones para permitir el desarrollo, como hacen otros países con resultados exitosos. Antes me olvide, no quiero dejar de agradecer a la Comisión de Impuestos de IADEM. Los que no son miembros están acompañándonos. IADEM tiene comisiones en las que se trabaja y se trabaja fuerte. La Comisión de Impuestos me mandó un trabajo comparativo entre la ley de inversión mineras y el decreto 234 que me mandó Federico, el palavecino. No quería dejar de agradecerle el trabajo y bueno, el trabajo de las comisiones de IADEM, a las cuales todo el mundo está invitado a sumarse. Muchas gracias, Eva, y gracias al trabajo de las comisiones, gracias a Fede por el trabajo en la Comisión de Impuestos y a todos los que están trabajando en las comisiones. Fran, ¿alguna reflexión final? No, me parece que lo describen perfectamente vos y Seba. Es posible tener normas claras que atiendan digamos, la industria en particular. Me parece que con reglas claras, un poco más claras te diría, creo que serían posibles muchos más proyectos. Me parece que ahí habría que con un poco de buena predisposición está ahí nomás, digamos. No hay que hacer grandes cambios estructurales, un poco de reglas claras y me parece que algunos problemas conjunturales se solucionarían fácilmente, ¿no? Para culminar, acaba de ingresar otra pregunta y con esta cerramos. Están ofreciendo como servicio el uso de criptomonedas vinculadas al dólar para comprar acá y vender en el extranjero. ¿Estaría esta operación afectada por el régimen cambiario? La moneda acá se compra en pesos. Esto es una especie de contado con liqui con criptomonedas. Contado con cripto, como le dicen. Contado con cripto. Tal cual. Así que, bueno, esta operación en principio no estaría alcanzada, ¿no? Bueno, ahí hay Francisco, que cae dentro del universo de lo que al Banco Central no le gusta que pase y que de a poco va a ir arrinconando, como viene haciendo con el contado con liqui, ¿no? Sí, creo que hay una referencia. Obviamente para el central es un activo externo líquido, la norma expresamente te dice que lo es. Hay algunas normas que no te permiten de alguna manera comprar estos criptoactivos con tarjetas de crédito, digamos. De a poquito van apareciendo algunas normas, como decía Sebastián, claramente no está dentro del universo de cosas que al central no le gusta demasiado, digamos, ¿no? Sí, lo que sucede con el control de cambios normalmente es que se trata de tapar el sol con las manos. Siempre hay una fuga de luz solar y bueno, van apareciendo este tipo de transacciones. Disculpa, Seba, te interrumpí, querías decir algo. No quería, esta vez no quería decir nada. Bueno, entonces hasta acá llegamos. Fran, Seba, muchísimas gracias. Ha sido súper interesante su exposición.
ha traído claridad en muchísimos aspectos y ha dejado interrogantes en muchos otros, porque lamentablemente cada operación tiene que analizarse en concreto para poder determinar el alcance de las normas en juego. Nos estamos viendo el 30 de septiembre a las 10 de la mañana con un webinar súper interesante sobre los proyectos legislativos en torno a delitos ambientales. Un tema que está adquiriendo mucha actualidad, y consideramos conveniente analizar de qué se tratan estos proyectos. ¿Es necesario en Argentina regular los delitos ambientales en función de que cada vez que ha habido un delito ambiental ha existido o no imposibilidad de su persecución penal? En función de eso, vamos a tratar de clarificar muchos interrogantes que presentan estos proyectos legislativos. Seba, Fran, nuevamente, muchísimas gracias. Esperamos tenerlos muy pronto nuevamente con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias por la oportunidad y gracias a todos los que nos escucharon pacientemente este par de horas. Muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo, como decía recién, el 30 de septiembre a las 10 de la mañana. Que tengan una excelente semana. Chao.